Bien, entonces aquí ya se redujo este problema de programación lineal a su forma estándar, ¿verdad? Convirtiendo las desigualdades que, que no sean de no negatividad en ecuaciones donde las variables de holgura van sumando. Esto porque todas son de desigualdades menor o igual, ¿verdad? O sea, como es menor o igual, digamos, lo de holgura cubre la desigualdad y la vuelve igualdad, ¿verdad? Por decir una expresión. Ejemplo 3 dice, defina variables de holgura en el sistema de desigualdades. X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, X más Y mayor o igual que 3, X más Y menor o igual que 9, X menos 2Y menor o igual que 6 y menos X más Y menor o igual que 6. Entonces, sin tomar en cuenta las dos primeras que son de no de desigualdad, lo que tenemos aquí son 4 desigualdades que hay que transformarlas en igualdades. Como son 4, se introducen 4 variables de holgura. Empezando con T sería T, U, B y W para últimas 4 desigualdades. Ajá. Entonces, para no estar escribiendo X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, entonces todas deben ser positivas, de no negativas. Entonces solo se separan por coma, ¿verdad? Las de decisión, después la T, U, B, W, las 4 últimas de holgura que se introducen mayor o igual que 0. Esto indica que tanto las variables de decisión como de holgura deben ser no negativas, deben ser positivas, ¿verdad? Una restricción de no negatividad. Bien, entonces la primera dice X más Y mayor o igual que 3. En todos los ejemplos anteriores eran menor o igual las que convertíamos, pero este es mayor o igual, como es un exceso, ¿verdad? Mayor o igual. Entonces la variable de holgura para mayor o igual se introduce restando. Solo es este caso se da, ¿verdad? Cuando es mayor o igual, la variable de holgura se debe introducir restando esa variable de holgura. Entonces se transforma de X más Y mayor o igual que 3, se transforma en X más Y menos T igual a 3. Las siguientes son menor o igual, ¿verdad? Entonces ahí sí van a entrar las variables de holgura sumando en la ecuación en su forma estándar. Entonces, la siguiente sería X más Y más U igual a 9. La siguiente desigualdad, su ecuación sería X menos 2Y más B igual a 6 porque es menor o igual, ¿verdad? Y la última menos X más Y más W igual a 6. Entonces, las variables de holgura se introducen sumando cuando la desigualdad es menor o igual y restando cuando es mayor o igual. Entonces, esto hay que tener claro o tomarlo en cuenta, ¿verdad? Por cualquier pregunta que les pueda hacer en examen de teoría, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Que lo consideren. Sumando cuando la desigualdad es menor o igual, que es la mayoría de ejemplos, casos que hemos visto, y restando cuando es mayor o igual, como acá, ¿verdad? Bien. Bueno, ahora vamos con el uso de tablas simplex. La idea de introducir variables de holgura es utilizar la tabla simplex, ya que resulta complicado trabajar con el enfoque geométrico usando gráficas de desigualdades en el plano cartesiano. Mediante la tabla simplex se puede hallar la solución óptima de un problema de programación lineal. Lo primero que debemos saber es que un problema de programación lineal se puede representar en una tabla simplex.
tenemos, siguiente sistema de desigualdades lineales está dado por X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0. Es decir, esas son con restricciones de no negatividad, ¿verdad? Después, 2X más 3Y menor o igual que 12 y 4X más Y menor o igual que 14. Definimos variables de holgura, entonces ahí corresponde introducir dos variables de holgura, ¿verdad? Para estas dos desigualdades, las dos últimas, T mayor o igual que 0 y U mayor o igual que 0. Desigualdades se transforman en 2X más 3Y más T igual a 12 y 4X más Y más U igual a 14. Es decir, estas desigualdades se vuelven estas igualdades, ¿verdad? Después de introducir variables de holgura que deben definirse como mayores o iguales que 0. Ahora, la tabla simplex se puede resumir en la siguiente matriz, ¿verdad? Entonces, se escriben como encabezado las variables que hay, las de decisión más las de holgura que se han introducido, ¿verdad? X, Y, T, U en el orden que corresponde, ¿verdad? Y al lado izquierdo, ¿verdad? En forma de columna, antes de los valores numéricos, T y U, que son las variables de holgura originales, ¿verdad? Entonces, estos valores se pueden resumir en esta matriz, ¿verdad? 2, 3, que son los valores de X y Y, ¿verdad? Los coeficientes, y 1, que es el valor que corresponde a T de esta primera ecuación. Y U es 0 porque 1 solo corresponde el valor de 1 para la segunda ecuación, no existe para la primera. Y 12, que es el último valor que está a la derecha de la línea vertical, que es una matriz aumentada. Y 4X más Y más U igual a 14 se resumen los valores del segundo renglón de esta matriz, que es la tabla simple. La matriz se conoce como la tabla simple, ¿no? 4, que es el coeficiente de X, 1, el coeficiente de Y, 0, que porque ahí no existe T, y 1, que es el valor que corresponde a U, ¿verdad? Que multiplica U en la ecuación. Y 14, que es el valor que está a la derecha de la línea vertical. Entonces se llama una tabla simple de base U, base T, U, ya que variables de holgura TU forman una solución factible. Aquí se dice que T es igual a 12, U es igual a 14 y los demás valores X y Y son igual a 0, ¿verdad? Adelantando un poco, ¿verdad? Ejemplo siguiente, dice, construye la tabla simple para las restricciones siguientes de un problema de programación lineal. Aquí ya está dado en su forma estándar. Dice X más Y más Z más T igual a 30, 2X más 3Y más 2Z igual a U, más U es igual a 12, 5Y más 2Z más B igual a 6, X, Y, Z, T, V mayor o igual que 0. O sea, con restricción de no negatividad para variables de decisión o estructurales que son X, Y, Z y las de holgura T, V, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se resume en una tabla simple? Entonces arriba se pone como encabezado las variables que ahí aparecen, las de decisión X, Y, Z, que son las variables que tienen todas las ecuaciones, y las de holgura, ¿verdad? T, V. En el lado izquierdo se ponen los valores de las variables de holgura, ¿verdad? T, V, ¿verdad? Entonces aquí se escriben los coeficientes de cada variable para el primer renglón. Corresponden los coeficientes más la constante que está igualada, que está de último, que sería 1, 1, 1 y 1, ¿verdad? Todos, el coeficiente es 1 y 0, 0 para U y B, que no existen en la primera ecuación, y 30, que es la constante.
2, 3, 2. El segundo renglón, que son los coeficientes de las primeras variables, ¿verdad? De la segunda ecuación. Como t no existe, se rellena con un 0 ahí, ¿verdad? U es un valor de 1 que lo multiplique y 0 que b que no existe ahí esa variable para la segunda ecuación. Y la última ecuación dice 5y más 2z más b igual a 6. X no hay término, entonces X corresponde a un 0. Para 5, que es el valor que multiplica Y, es el valor que sigue. 12, que multiplica Z. T, U no existen, se rellenan con ceros y 1 es el valor que corresponde a B, ¿verdad? Que es el que multiplica B en la ecuación y 6, el último valor. Entonces ahí ya tenemos la tabla simplex. Para este problema ya está en su forma estándar. Las variables TV forman base TV de una solución factible. Se puede observar que en la tabla simple de los dos ejemplos anteriores, los elementos en columnas que corresponden a variables de holgura quedan similares a los elementos de una matriz identidad. Es decir, que los elementos en esta tabla simple de las variables de holgura TV, si ustedes observan, lo que hay ahí es una matriz identidad, ¿verdad? Corresponden elementos de una matriz identidad, ¿verdad? Si fuera una identidad, estas tres columnas. Y en el anterior, otra matriz identidad, ¿verdad? Para las variables de holgura en la tabla simple. Bien, la esencia del método simplex consiste en seleccionar primero una solución básica factible, SBF particular como punto de inicio. Y entonces a partir de ahí transformar esta a otra solución básica factible, ¿verdad? De tal manera que la función objetivo esté más cerca a ser óptima. Este proceso de transformación se denomina pivoteo y se continúa hasta que la solución básica óptima se determina. El criterio utilizado para seleccionar el pivote particular será de hecho el tema de la siguiente sección. En esta sección solo analizaremos las transformaciones. Al emplear el método simple nos movemos de una solución básica factible a otra, reemplazando las variables de la base una a la vez por variable fuera de la base. La variable que se remueve de la base se denomina variable de salida y la variable que la reemplaza se denomina variable de entrada. Por ejemplo, podríamos cambiar de la base TU de la tabla anterior a la base YU. Es decir, la tabla simple del ejemplo 3 quedó así: con base TU se debe cambiar a base YU. Bueno, ¿qué significa esto? Dice la tabla simplex, nos dicen cambiar la variable de salida. Este ejemplo nos dice la tabla simple quedó así, ¿verdad? Esta es la tabla simple. Se debe cambiar a base YU. Entonces hay que ver cuál es la letra que cambia. Nos dicen, es la primera, de base TU a base YU, es decir, que la variable de salida es T y la variable de entrada es Y. Puesto que cambia de TU
a YU, ¿verdad? El procedimiento a usar será realizar operaciones entre renglón para volver la columna de Y igual a la columna de T. La solución básica factible actual, es decir, esta, es base TU, ¿verdad? Corresponde a los valores de T igual a 12, U igual a 10, es decir, donde solo aparecen unos y ceros en cada columna, ¿verdad? T es igual a 12, U es igual a 10, y los valores y los demás valores X, Y se consideran que tienen un valor de 0. Esto para una tabla simple, con una base determinada, ¿verdad? Entonces, como nos está indicando de cambiar de base T, TU a base YU, esta columna tenemos que transformarla exactamente igual a la columna de la variable de salida que nos está indicando el problema. Entonces, ¿esto cómo se hace? Con operaciones entre renglón, donde deben utilizar fracciones. Por favor, ¿verdad? Hay que utilizar fracciones, tener la calculadora modo fracción, no usar decimales, porque eso le quita mucha precisión y generalmente le sale mal si no usan fracciones, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo de que la columna, la variable de salida es T, esta columna, y la variable de entrada es Y. Hay que transformar estos valores mediante operaciones entre renglón. Entonces, aquí está seguido, está la misma tabla simple. Significa, la primera operación es hacer uno, el primer elemento de segunda columna, ¿verdad? Que aquí lo tengo marcado. ¿Cómo se hace? Dividiendo renglón 1 entre 3. Entonces, dividimos todos los valores del primer renglón. Sería 2 tercios, 2 entre 3 es 2 tercios, 3 entre 3 da 1, 1 entre 3 da 1 tercio, y 0 entre 3 da 0, y 2 entre 3 da 4, ¿verdad? Aquí ya se operó, ¿verdad? Ahora ya se hizo 1 la columna de Y, ¿verdad? El primer valor, pero ahora hay que ser 0 porque debe que el segundo valor de esa columna, porque debe quedar exactamente igual a la columna de T, que es la variable de salida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos 0 esto? Sería renglón 2 menos renglón 1, porque 1 menos 1 es 0. Si fuera 2, hubiera sido 4 menos 4 por 1, pero como es 1, ambos valores es 1 menos 1, 0, que se traduce como renglón 2 menos renglón 1. Y aplicamos para todos los valores de la segunda y el segundo y primer renglón, ¿verdad? Las operaciones sería 4 menos 2 tercios, que sería 10 tercios. Eso tienen que confirmarlo con la calculadora ustedes después, ¿verdad? 4 menos 2 tercios me queda 10 tercios. 1 menos 1 da 0. 0 menos 1 tercio da menos 1 tercio. Y 1 menos 0 da 1. Por último, 14 menos 4 da 10. Entonces aquí ya quedó de base. La tabla simple queda con una solución básica factible de base YU, ¿verdad? Miren, Y, es decir, aquí es 1, 0 y aquí 0, 1, ¿verdad? Ya que valores de última columna son positivos, corresponde a valores de Y igual a 4, U igual a 10, y las otras variables X igual a T es igual a 0. Sí, así se consideran. Bien, dice, ahora transformaremos esta tabla simple, quedó de base YU, en forma base YU, ¿verdad? Está, base YU. Ahora nos pide transformar de base YU a base YX. Es decir, que la segunda variable es la que cambia de YU
a YX. ¿Qué significa? Vamos, de base YU a base YX. Observen que lo que se quiere cambiar es esta base U de esta columna a esta, ¿verdad? A X. Eso es lo que nos pide hacer, ¿verdad? Cambiar U por X, base YU a X. Es decir, que esta columna, estos valores deben quedar exactamente igual a U, que es la variable de salida que nos está indicando el problema. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Volver uno este elemento, ¿verdad? El segundo elemento hay que hacerlo uno. ¿Cómo lo hacemos uno? Dividiéndolo entre 10 tercios por su equivalente, que es lo que pongo acá, multiplicándolo por la fracción inversa de 10 tercios para que me dé 1. Es decir, 3 décimos renglón 2, pero multiplicando todos los valores del segundo renglón por 3 décimos. 3 décimos por 10 tercios da 1. 3 décimos por 0 da 0. 3 décimos por 10, 3 décimos por menos un tercio da menos un décimo. Y 3 décimos por 1 da 3 décimos. Y 3 décimos por 10 da a 3. 3 décimos por 10 da 13, el último valor después de la línea vertical. Bien, ahora hay que hacer 0, ¿verdad? Ya se hizo 1 el segundo elemento, ahora hay que hacer 0 el primer elemento, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos 0? Como aquí hay un 2 tercios, entonces como se pivotea con respecto a 1, entonces para eliminarlo hay que hacer 2 tercios, para que quede 0 es 2 tercios, restarle el mismo 2 tercios multiplicado por 1, que se traduce como la operación entre renglón, renglón 1 menos 2 tercios por el renglón 2, ¿verdad? Aquí sí tienen que hacer aparte la comprobación, porque no me daba, no lo quise poner aquí para que, aparte para que ustedes vayan practicando. Entonces aquí sería 2 tercios menos 2 tercios por 1 que da 0. 1 menos 2 tercios por 0 me da 1, porque 1 menos 2 tercios por 0 se hace 0, 1 menos 0, 1, ¿verdad? Un tercio menos 2 tercios por menos un décimo se vuelve una suma de 2 quintos más 2 tercios por un décimo. Eso deben tener cuidado al comprobar acá y les sirve de práctica. Debe dar 2 quintos al final, ¿verdad? 0 menos 2 tercios por 3 décimos me debe dar menos un quinto. Y 4 menos 2 tercios por 3 me va a dar 2. Entonces queda nueva tabla simple de base YX, donde o X es igual a 3, de acá, ¿verdad? X es igual a 3, Y es igual a 2 y las demás variables U y T es igual a 0. Nota, si después de hacer cambio de base, una de las variables de nueva base tiene un valor negativo, no se considerará una solución básica factible, sino solamente una solución básica. Es decir, que si uno de los últimos, si aquí un valor, este 2 hubiera quedado negativo, no se dice que es solución básica factible, sino que solo solución básica, porque la condición es que uno de los últimos dos valores en la tabla deben ser positivos, ¿verdad? Como nos ha dado, pero si hubiera quedado un valor negativo, solo se considera, digamos, 2 hubiera quedado negativo, 3 negativo, no es solución básica factible, sino que una solución básica se considera, ¿verdad?
Bien. Ejemplo 6 dice. Para siguiente tabla simple, cada cambio de base de TU a TY y luego a base XY. Entonces, TU a TY significa que TU a TY hay que observar, ¿verdad? ¿Cuál es la variable que cambia? T no cambia, sino que es U por Y. Es decir, que esta columna se va a cambiar por esta columna. Significa que hay que hacer transformación de manera que los valores de esta columna deben quedar igual a la columna de la variable que sale, ¿verdad? Entonces, la tabla simple inicial tiene una solución básica factible con valores de t igual a 6, u igual a 6, ¿verdad? Y las demás variables se consideran que son iguales a 0. La variable de salida es u y la de entrada es y. Entonces, hay que hacer el segundo elemento de y debe ser 1, ¿verdad? Y seguido a ser 0 el primer elemento de la misma columna. ¿Cómo lo hacemos 1 el segundo elemento? Dividiendo el renglón 2 entre 3. Sería 2 entre 3, 2 tercios. 3 entre 3 da 1. 1 entre 3 da 1 tercio. 0 entre 3 da 0. 1 entre 3, 1 tercio. Y 6 entre 3 da 2. Luego hay que ser 0 el elemento de arriba, ¿verdad? Porque debe quedar exactamente igual. Entonces, como es 1, sería 1 menos 1, 0. ¿Cómo se traduce? Como renglón 1 menos renglón 2. Sería 3 menos 2 tercios. Esto sería 7 tercios, ¿verdad? Esto tienen que confirmarlo con la calculadora. 1 menos 1 da 0. 2 menos 1 tercio sería 5 tercios. 1 menos 0 da 1. 0 menos 1 tercio menos 1 tercio y 6 menos 2 da 4. Entonces aquí ya se cambió de base YU, perdón, de base TU a base TY, ¿verdad? Entonces, entonces los valores T va a ser igual a 4 y Y va a ser igual a 2 y las demás variables van a ser igual a 0. Por último, cambiamos la base TY a XY, ¿verdad? TY a XY, entonces hay que ver cuál es la variable que cambia en la base. La primera, T por XY, es decir, que hay que cambiar T, esta columna, o por X, ¿verdad? Entonces significa que hay que convertir estos valores exactamente los mismos valores que tiene esta columna. Bien, entonces aquí se vuelve a escribir, ¿verdad? Esta es la que hay que cambiar. Entonces se debe transformar 7 tercios en 1. ¿Cómo lo transformamos? Multiplicándolo o dividiendo entre la misma fracción o multiplicándolo por la fracción inversa. Sería 3 séptimos. 3 séptimos por el renglón 1 se multiplican todos los valores. 3 séptimos por 7 tercios es 1. 3 séptimos por 0 da 0. 3 séptimos por 5 tercios da 5 séptimos. 3 séptimos por 1 da 3 séptimos. 3 séptimos por menos 1 tercio da menos 1 séptimo. Y 3 séptimos por 4 que da 12 séptimos. Bueno, ya se transformó en 1 el primer elemento de esa columna de X, que es la que se está introduciendo. Ahora hay que hacer 0 este valor. ¿Cómo se hace 0? Como aquí hay 2 tercios, sería a 2 tercios hay que restarle 2 tercios multiplicado por 1. Se traduce como renglón 2 menos 2 tercios renglón 1. 2 tercios menos 2 tercios por 1 da 0. 1 menos 2 tercios por 0 da 1. 1 tercio menos 2 tercios por 5 séptimos nos debe dar menos 1 séptimo. Esto les queda para estudiar que corroboren, ¿verdad? Las operaciones entre renglón. 0 menos 2 tercios por 3 séptimos me va a dar menos 2 séptimos
Un tercio menos 2 tercios por menos un séptimo me debe dar 3 séptimos. Y 2 menos 2 tercios por 12 séptimos me debe dar 6 séptimos. Entonces ya me queda de base XY, ¿verdad? Donde, donde X es igual a 12 séptimos, Y es igual a 6 séptimos y las demás variables tienen un valor de 0, ¿verdad? Bien. Entonces la base X 12 séptimos, ¿verdad? Y es 6 séptimos, Z igual a T igual a U igual a 0. O sea, las columnas que tengan valores que no sean ni 1 ni 0, entonces se consideran que tiene un valor de 0 en la tabla simple. Ahora, pero son cambios de base indicados, ¿verdad? Tabla simplex. Ahora vamos a ver el método simplex como tal, ¿verdad? El método simplex, el ejercicio no indica los cambios que van a hacer, sino que usted lo debe determinar con procedimientos, ¿verdad? O reglas en el procedimiento que se deben usar. Dice, método simplex. El procedimiento usado, el método simplex, consiste en continuar efectuando cambios en las variaciones básicas del tipo analizado, hasta que se obtenga el conjunto de variables que optimizan la función objetivo. Cada cambio de variable se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Ejemplo, nos dicen maximizar z igual 3x más y, sujeta a 2x más y menor o igual a 8, 2x más 3y menor o igual a 12 y x más x, y mayor o igual que 0 con restricción de no negatividad. Se transforma a forma estándar introduciendo variables de holgura t y u, incluyendo en último renglón función objetivo. Solo que para función objetivo, los valores términos x y y deben pasarse al lado izquierdo del signo igual, ¿verdad? Y debe quedar igualado a 0, es decir, 3x como suma pasa a menos 3x, y suma pasa a menos y, más z igual a 0, porque al transponerse estos términos, el lado derecho lo que va a quedar es el valor de 0, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia del método simples, que hay que introducir la función objetivo en la tabla simples. Entonces, transformamos, ¿verdad? Las desigualdades 2x más y con variables de holgura sería 2x más y más t igual a 8 y 2x más 3y más u igual a 12. Y vamos a poner la función objetivo menos 3x menos y más z igual a 0, ¿verdad? Y de ahí vamos a elaborar la tabla simple. Tabla simple va a quedar de esta forma. Entonces, como encabezado ponemos las variables de decisión, las estructurales x, y, más las de holgura que se han introducido, más z, que es la función. Se pone como una similitud, ¿verdad? Como si fuera parecido a variable de holgura, pero toma la forma porque no forma una especie de matriz de identidad, ¿verdad? Aquí, similar a elementos de una matriz de identidad, ¿verdad? Y en el lado izquierdo se ponen como columna las variables, ¿verdad? Que no son estructurales, ¿verdad? T, U y Z, ¿verdad? En un inicio. Entonces, la solución básica factible inicia con TU, ¿verdad? Donde T es igual a 8, 2x más 3y menor o igual a 12 y x más y mayor o igual a 0. Y 2x más 3y menor o igual a 12. Y 2x más 3y menor o igual a 12 y x más y mayor o igual a 0. Y 2x más 3y menor o igual a 12 y x más y mayor o igual a 0. Y 2x más 3y menor o igual a 12 y x más y mayor o igual a 0.
U es igual a 12. Z, ese es como un complemento de la última, ese no se considera variable de holgura, esta Z, ¿verdad? Sino que es un complemento para operar. X, Y y T y Z igual a 0, se consideran los demás elementos. Bien, la variable de entrada en el método simple, ya como tal, ustedes deben determinar la variable de entrada. Yo no les digo cuál es el cambio, sino que ustedes deben determinarlo. ¿De qué manera se determina la variable de entrada? La variable de entrada es de columna con el indicador negativo de mayor valor absoluto, es decir, -3. O sea, es un negativo más negativo, digamos, un valor con valor absoluto más alto, -3. Entonces, variable de entrada, -3 corresponde a la columna de X. Entonces, esa va a ser mi variable de entrada, X. Ahora, la variable de salida, ¿cómo se determina? Se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de división de los elementos de última columna entre el valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. Es decir, eh, perdón, lo dije sin querer queriéndome, iba a hacer otra cosa y decía Chespirito sin querer queriendo. ¿Verdad? Bien, entonces la variable de entrada está dado por el valor negativo más grande, es decir, con el valor negativo que tenga mayor valor absoluto. O sea, la variable de entrada corresponde a los valores de esta columna. Y la variable de salida va a ser, sale del cociente de los últimos valores entre el valor correspondiente de la columna de la variable de entrada. Es decir, dividimos 8 entre 2 da 4 y 2 entre 2 da 6. El menor valor, este corresponde a la variable de salida, ¿verdad? De estos dos cocientes. O sea que la variable de entrada la da el valor negativo con mayor valor absoluto. Y la variable de salida la da el cociente, ¿verdad? De los valores de última columna divididos entre el valor correspondiente de variable de entrada elegida. Eh, el último valor no se divide porque ese es de la función objetivo, ese no se toma en cuenta para estos cocientes. Ahora, ojo, también deben ser los cocientes que salgan con valor positivo. Si sale un negativo, no se toma en cuenta, ¿verdad? Tienen que ser los cocientes el menor, pero positivo, ¿verdad? Bien, entonces la tabla simple debe cambiar de base TU a base XU, ¿verdad? ¿Por qué? Como el menor cociente corresponde a T, ¿verdad? Entonces significa que hay que cambiar esta columna, esta es la de entrada, los valores deben quedar como de T, que es la variable de salida, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Mediante operaciones entre renglón.